Buenas, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Bueno, este videito básicamente es para que ustedes tengan a modo de explicación y de repaso de todo lo que estuvimos viendo últimamente y que les quede como para retomar en algún momento si quieren de repaso nuevamente, pueden volver a ver el video. Bien, en principio hablar de lo que es la literatura. Ya estuvimos planteando qué es lo que cada uno consideraba que era literatura. Y la verdad es que nadie se pone de acuerdo al día de hoy sobre una definición exacta y pura de lo que es la literatura. Muchos han dicho distintas cuestiones que tengan que ver con su definición, pero no hay una definición exacta que se utilice, porque literatura abarca mucho, ¿sí? Lo que nosotros podemos hacer es más bien lograr una aproximación a lo que se refiere con el término literatura, pero es tan amplio y va a depender de distintas cuestiones que lo vamos a ir viendo a lo largo de todo el año, para tratar de conseguir una definición propia que nosotros hagamos sobre lo que es literatura. Ustedes tienen ahí en la pantalla, que pueden estar viendo, 5 definiciones que tienen que ver con las acepciones que la RAE, el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí?, define sobre lo que es literatura. La primera dice que es el arte que emplea como medio de expresión una lengua. Por tanto, entendemos que literatura es común a todas las lenguas, ¿sí? No importa la lengua, no hay una única lengua para la literatura, sino que todas las lenguas pueden tener su literatura. No solo pueden, sino que la tienen, ¿sí? Y obviamente que la literatura se va a expresar por medio de la lengua, sea la lengua que sea, el idioma que sea, pero siempre va a expresarse por medio de esa lengua. La segunda acepción dice que es un conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. Acá ya lo estaría viendo de otra forma, ¿sí? Ahí yo podría hablar, por ejemplo, de lo que sería la literatura argentina. Y dentro de la literatura argentina podríamos mencionar libros como el Martín Fierro, por ejemplo, o autores como Borges, Cortázar, etc. Entonces, ¿puedo analizar la literatura a raíz o a través de una nación, un país? Sí, se puede. ¿De una época determinada? Sí, se puede. Yo puedo analizar la literatura moderna, puedo analizar la literatura medieval, ¿sí? O también de un género. Hay distintos géneros que se pueden analizar. Puedo analizar la literatura desde lo épico, desde la ciencia ficción, desde, bueno, como empezamos nosotros con realismo mágico, ciencia ficción, que van a ver este año en quinto año, en cuarto año se ve épica, se ven mitos, se ve drama, ¿sí? O tragedia. Bien, así que ese sería un repaso general, ¿sí? Hasta acá, estas dos definiciones son aceptables, las dos sirven y fíjense que ni la primera ni la segunda terminan sacando de lado a otra, ¿sí? Las dos pueden convivir tranquilamente. Bien, la tercera dice conjunto de obras que versan sobre un arte o una ciencia. La literatura puede formarse por distintas obras, ¿sí?, literarias, y esas obras literarias pueden versar, pueden tratar sobre distintas artes o ciencias. Esto es importante, ¿por qué? Porque estamos teniendo en cuenta que entonces la literatura no necesariamente va a ser ficción. Eso es muy común de confundir, pensar que solamente literatura es lo que es ficción. Y vamos a ver que literatura va más allá de la ficción, ¿sí?, o de la ficcionalidad. Puedo tener literatura sobre un arte, por ejemplo, plástica o cine, y también sobre ciencias. Puedo tener literatura sobre medicina, sobre arquitectura, sobre escultura, sobre un montón de artes o ciencias, ¿sí? Bien. El anteúltimo dice conjunto de conocimientos sobre la literatura. Y esto es muy interesante porque la literatura también abarca a cuestiones teóricas que tengan que ver consigo misma, ¿sí? La literatura se apropia de sí misma. Todo lo que sea teoría literaria entra también en literatura, ¿sí? Así como dijimos que el conjunto de obras va a versar sobre un arte, tengamos en cuenta que la literatura es un arte, entra dentro de las conocidas artes que existen, ¿sí? Así como la arquitectura, la plástica, hoy por hoy incluso hasta la fotografía, ¿sí?, la música. Bueno, la literatura es una de las artes.
el cine, el séptimo arte. Bueno, entonces, los conocimientos sobre literatura van a estar, fíjense, en el tercero y el cuarto relacionados. ¿Por qué? Porque la literatura es un arte. Y si se fijan, en el primero ya hablamos de que era el arte que empleaba como medio de expresión la lengua, ¿sí? Entonces, una buena forma de definir la literatura es empezando a hablar de que la literatura es un arte. Y la última habla de un tratado en el que se exponen esos conocimientos, ¿sí? Todos esos tratados, todos esos conjuntos que yo puedo encontrar que hablen de la teoría literaria van a formar parte también de la literatura. Y luego vamos a ver que la literatura también tiene que ver con lo ficcional y lo no ficcional, como les dije anteriormente, ¿sí? Bueno, la palabra literatura proviene del término latino litera, que significa letra. Hasta el siglo XVIII, este concepto se usaba para designar los textos escritos en general. Pero sabemos que los textos valorados como literatura no son solamente escritos, sino que también existe la literatura oral. Y no tenemos que dejar de tener en cuenta esto, ¿sí? Cuando muy pocos sabían leer y escribir, la literatura oral gozaba de gran difusión. Desde la aparición de la escritura en el año 3000 a.C., los medios para producir y transmitir textos escritos han evolucionado mucho. Por ejemplo, con los procesadores de texto, el Word, ¿sí? Aún así, algunas prácticas asociadas a la oralidad continúan vigentes, como los espectáculos de narración oral o los cafés literarios donde los autores leen sus obras para darlas a conocer al público. También pueden encontrar, por ejemplo, en YouTube, audios de autores que leen sus obras y las dan a conocer. Pero considerar que todo texto es literatura sería un error. Lo literario tiene su complejidad, ¿sí? Es complejo de definir, como ya lo veníamos diciendo, ya que esos criterios para hacerlo fueron cambiando de acuerdo con el momento histórico en que los textos fueron producidos y fueron leídos. Por ejemplo, tengan en cuenta, el diario de Ana Frank, ¿sí? Cuando Ana Frank lo escribió, no lo escribió pensando en generar literatura. Sin embargo, hoy lo leemos como literatura. Lo mismo las crónicas de las Indias, ¿sí? No fueron creados para que hoy los leamos como literatura. Sin embargo, hoy sí los leemos como literatura. Ahí tienen una síntesis de lo que les acabo de explicar, ¿sí? De dónde viene literatura, qué significa letra o lo escrito, y la importancia de no tener como única opción lo escrito necesariamente, por más que derive del latín con ese significado, ¿sí? Porque la literatura existe desde antes de la escritura, ¿sí? Oralmente. Por ejemplo, los cuentos tradicionales. ¿Pero qué pasaba? Con la oralidad se iban pasando de boca en boca y por eso, por ejemplo, tenemos varias versiones de lo que serían los cuentos tradicionales como Caperucita, como La Cenicienta y demás. Al pasarlos por escrito, hoy podemos conservar de otra forma la literatura, ¿sí? La literatura siempre va a estar ligada a la cultura. La cultura es todo lo que el hombre crea, produce, ¿sí? Y obviamente que la literatura es un producto del hombre, por tanto, va a formar parte de la cultura. Y va a ser una manifestación de belleza a través de las palabras escritas u orales, ¿sí? Por eso, la importancia de buscar determinadas palabras que estén bien cuando uno las escribe. ¿A qué me refiero con esto? Uno a veces lee un texto determinado y dice, ¡ay, qué bien que escribió tal autor esto que dice acá! Yo siempre lo sentí, por ejemplo, y nunca pude ponerlo en palabras. Bueno, a eso se traduce el arte de la literatura. Poder establecer sentimientos, por ejemplo, a través de las palabras, darle un sentido a eso, ¿sí? Y eso genera belleza, genera una cuestión y una finalidad estética, ¿sí? Aristóteles, para sacar de dudas a esta cuestión que tiene que ver cómo definir literatura como lo escrito, dice que en realidad la literatura podría definirse mucho mejor diciendo que es el arte de la palabra. De esta forma tendría en cuenta tanto lo oral como lo escrito, porque la palabra y los textos pueden ser orales o escritos, ¿sí? Entonces, resumiendo, es un arte, se relaciona con las otras artes, como dijimos anteriormente, ¿sí? La pintura. Es más, con la pintura hay muchos movimientos
que se relacionan, ¿sí? Por ejemplo, el romanticismo, el barroco, el renacimiento. La literatura está íntimamente relacionada a esos movimientos y tiene mucha relación en cuanto a sus características, ¿sí? Y obviamente tiene una finalidad estética. Bueno, y al hablar de literatura no puedo dejar de mencionar lo que es el texto, ¿sí? La palabra texto se define desde su etimología como tejido o entramado de tejidos, ¿sí? Los hilos se disponen de determinada forma para generar un tejido del mismo modo que quien escribe dispone los enunciados para producir un texto. Es decir, las palabras se van a unificar generando oraciones, esas oraciones van a unificarse con otras, armando determinados párrafos, esos párrafos van a formar parte de ese texto, ¿sí? Todo se genera como un tejido. Para esto se deben presentar determinadas características que ustedes tienen acá anotadas, ¿sí? Tener un mensaje para comunicar, todo texto tiene que tener un mensaje para comunicar, ¿sí? Si no, ¿para qué lo escribo o para qué lo digo? Tiene que presentar un propósito. Fíjense que tienen relación estas características, ¿sí? Tiene que ser parte de una actividad social. Si yo lo escribo o lo digo, es porque algo tiene que quedar en la sociedad o algo quiero que genere, ¿sí? Y estar enmarcado dentro de una situación. ¿Para qué lo digo? ¿Por qué lo digo? ¿Para qué lo escribo? ¿Por qué lo escribo? ¿Por qué lo leo? ¿Para qué lo leo? ¿Se entiende? Bien. Un texto verbal se define por ser una producción de sentido autónoma, que presenta un contenido informativo según un determinado esquema. El orden en que se van encadenando sus partes, palabras, oraciones, párrafos, como ya dijimos, ¿sí? Entonces, tiene que tener sí o sí sentido, y eso va a tener relación con dos cuestiones básicas de todo texto: coherencia y cohesión. Ahora, lo que nos importa en este momento es cuándo un texto se convierte en literatura. Para que un texto sea considerado literario, una de las condiciones que suelen proponerse es que cuente con un carácter ficcional. Esto nos va a permitir diferenciar los textos que presentan hechos reales de aquellos que presentan hechos que son producto de la imaginación de su autor y o de aquellos que son tomados de la realidad y son transformados. Es decir, tengo distintas posibilidades para crear un texto, ¿sí? Puedo tener una historia que esté basada en cuestiones reales, ¿sí? Como pueden ser las biografías, como puede ser el diario de Ana Frank. Puedo tener historias que tengan que ver con cuestiones pura y exclusivamente inventadas, como podrían ser relatos de ciencia ficción. Y también puedo tener historias que sean transformadas, que tomen una porción de la realidad y luego se transformen, ¿sí? Por ejemplo, Fontevejuna, de Lope de Vega, él toma una historia que leyó de una crónica en un diario y la retoma para transformarla ¿en qué? En una obra de teatro trágica. Bien, hasta acá entonces hemos estado viendo todo lo que tiene que ver con la literatura, ¿sí? Hicimos un repaso por las acepciones que da la RAE sobre lo que es literatura. También vimos etimológicamente el significado de la palabra literatura. Vimos que la literatura no solo es oral, sino también es escrita, ¿sí? También estuvimos viendo lo que era un texto y en las próximas clases iremos viendo un poco más de teoría. Por ahora, nada más. Espero que anden bien y cualquier duda que tengan sobre lo que apareció en este video o lo que aparezca en los próximos videos o lo que tenga que ver con las tareas que se fueron enviando y demás, todo me lo pueden poner en los comentarios que aparecen en el tablón de Classroom, ¿sí? O por mensaje privado, o si quieren en el mismo tablón de Classroom, ustedes en el mismo inicio de Classroom de su aula virtual, ustedes pueden comunicar cualquier duda o pregunta que tengan y a medida que pueda se las voy a ir respondiendo todas, ¿sí? Nos vemos la próxima clase. Hasta luego.